Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Iniciamos la jornada en este día con el interés de profundizar sobre los retos de la micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción en la República Dominicana en el 2025 y contamos con la presencia de Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecon, a quien saludamos. ¿Cómo está, Eliseo? Muy bien, a Dios las gracias, muy bien. Bueno, eso es importante que iniciemos con tanta energía para abordar un tema de interés para los televidentes de Coloquio y de todos los dominicanos y además de quienes nos siguen en el mundo entero, sobre la industria de la construcción en la República Dominicana en el recién iniciado año 2025, que yo creo que motiva con muchas inquietudes a Copimecon. Claro que sí, claro. Estamos siempre pendientes de cuáles son los indicadores que podemos manejar o cuáles le damos seguimiento para nosotros pues, poder proyectar nuestro año en el área de la construcción. Hay que decir que regularmente las personas creen que solamente es tema en la industria de la construcción, el tema de la mano de obra, el cemento, el acero, los cables eléctricos. Hay otros elementos que tienen una incidencia para el costo de una vivienda, sea económica o no económica, que es el costo del dinero. Y realmente me gustaría que como presidente de Copimecon aborde el tema del impacto de las tasas de interés en el costo de las viviendas y también en la planificación de un comprador de una vivienda en función de lo que tenga que pagar mensualmente por un préstamo. Es decir, que hay como una mezcla ahí que necesitamos profundizar sobre ese tema. Sí, mira, definitivamente nosotros hemos estado siempre pendientes de estos temas que pueden afectar el desarrollo del sector construcción. Porque recuerda que algunos indicadores nos pueden decir a nosotros cómo va a ser el año, cuál va a ser ese movimiento y cómo nos podemos nosotros proyectar en el corto y mediano plazo. Eso es bueno siempre darle seguimiento. En el tema del año 2023 y 2024, nosotros pues decíamos que la construcción iba a tener situaciones muy encontradas, o que se iba a desacelerar, producto de que veíamos que el costo del dinero y la inflación, entre otras cosas, pues iban a tener una incidencia muy marcada en el área de la construcción. Y así vimos, por ejemplo, en el año 2023 solamente el sector creció 0.6%, menos de un 1%, y venía de un crecimiento anterior, año 2022, que apenas creció menos 2%, pero antes que eso habíamos crecido un 23%, 2021. Entonces, en el 2024, nosotros decíamos que seguíamos con situaciones porque aunque la inflación se había controlado o estaba ya en niveles que se podían manejar, el costo del dinero estaba caro. Entonces, cuando hablamos de costo de dinero nos referimos a los intereses bancarios. Un tema es cuando un constructor va a usar un préstamo interino que va a usar, por ejemplo, vamos a llamarle 10 millones de pesos con un interés de un 10%. Eso quiere decir que va a pagar solamente 1 millón de pesos en el año por ese millón de pesos. Lo que es diferente, si va a usar 10 millones de pesos a un interés de un 18%, va a pagar 1.8% de interés, que mensualmente ya es una cifra considerable. Pero para nosotros los constructores, lo que hacemos es que sencillamente pasamos ese costo del dinero a los compradores. Le aumenta la construcción ligeramente, pero le aumenta. Nosotros nunca podemos hacer negocio para perder. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde está el problema real? Porque la construcción nosotros lo podemos manejar. Que pagamos un 1%, un 5%, un 10%, hasta un 15% más, lo podemos manejar. A veces nos da pena meternos, nos da cuidado meternos cuando tenemos intereses altos. Pero la situación real radica
o la problemática real radica precisamente cuando vemos que un adquiriente que compra una vivienda de bajo costo, en este caso, para poner un ejemplo práctico, pagando un 10%, va a pagar una vivienda, vamos a suponer que va a pagar por una vivienda unos 18,000 pesos mensuales, a 10, 15, 20 años, el tema que ellos quieran. Pero con el dinero costoso, esa misma vivienda por la que él pagaba 18, 17, 20 mil pesos, va a pagar 35, 40, 42 mil pesos. Entonces, el grupo de personas o el segmento poblacional a la que se le pueden colocar las viviendas, pues se hace mucho más reducido. Entonces ahí la construcción se torna mucho más lenta porque la venta se torna mucho más lenta. Esa es una de las situaciones que tenemos actualmente en el sector de la construcción, por lo que estamos pendientes y hemos estado escuchando cuál ha sido ese movimiento o los indicadores que nos pueden favorecer y esperamos tener algún desenvolvimiento que sea factible este año, producto de que estamos viendo unos indicadores que si de ser así pudiéramos tener algún beneficio o algún despegue en el sector de la construcción. Pudiera ser el año 2025, Eliseo, el año en que se deben convencer las autoridades que emiten informes económicos sobre el comportamiento de todos los sectores económicos del país, que urge escuchar la voz de Copimecon para buscar una salida con este tema de las tasas de interés, que está íntimamente involucrado en el Consejo de Gobierno de Ministros que se celebró esta semana, que hablaron de fortalecer la clase media del 2025 al 2028, pero para fortalecer la clase media, el tema de las tasas de interés versus vivienda es un punto fundamental. Sí, mire, definitivamente a nosotros siempre se nos escucha, siempre tenemos una participación, porque a veces no estamos en los consejos de gobierno, a veces no nos invitan a las reuniones donde se toman las decisiones, pero que resulta que somos la institución a nivel nacional e incluso a nivel internacional con más representación y con más interacción a nivel mediático, gracias a ustedes, del país. Cuando digo nacional es que somos la institución que de una forma u otra todos los medios importantes del país siempre nos están consultando y nos dan la oportunidad de expresarnos y poner nuestro punto de vista. Y a nivel internacional siempre también tenemos una interacción. Entonces, ¿qué sucede? A veces no estamos en la mesa sentados, pero surge siempre la inquietud de Copimecon porque le llegan por todos los medios, le llegan por los periódicos, las redes sociales, a veces nosotros hacemos las comunicaciones y siempre nos escuchan. Por ejemplo, ahora mismo, el mes de noviembre, el banco, la Junta Monetaria, autorizó una liberación de unos recursos del encaje legal y esos recursos nosotros los pedíamos desde el principio de año y precisamente en los lineamientos de esos recursos ellos recogen inquietudes de Copimecon. No mencionan a Copimecon porque no pueden hacerlo. Exacto. Liberaron unos 35,000 millones de pesos para el sector construcción y para el sector y para compra de vivienda. Automáticamente nosotros vimos eso, hablamos, miramos, vimos que no estaban incluyendo la MIPYME, escribimos una correspondencia, hicimos una notica de prensa y el día siguiente el Banco Central seguido dijo... Especializó una suma para responder a Copimecon. Responder a Copimecon. Y nosotros seguido aplaudimos de manera inmediata porque es muy acertado, no es correcto. Y esto lo decimos, caramba, y tratamos de que se deba pensar siempre. No es correcto que se vaya a legislar, a buscar oportunidades, a tratar de un crecimiento sin ir de la mano con más del 63% de las empresas existentes en la República Dominicana. No, perdón, sin ir de la mano con más del 98% de las empresas en la República Dominicana, que somos MIPYME. Exacto. O sea, hay que ir. Y recuerde que nosotros aportamos
más del 60% al PIB, al Producto Interno Bruto. Entonces, hay que buscar siempre mecanismos de que no sea para las empresas grandes, que también haya una diversidad de actores. Y en eso el gobierno está siempre pendiente. Siempre se nos escucha. A Dios Todopoderoso las gracias que podemos hacer siempre nuestros aportes, y a ustedes, los medios de comunicación, que siempre nos distinguen. Y siempre nosotros, pues, cuando tenemos inquietudes, lo tenemos a ustedes, que son nuestros principales aliados en este escenario. Pero si se dan cuenta, ya nosotros no estamos haciendo vamos a llamarle tanta denuncia que nosotros antes estábamos Ustedes haciendo. están promoviendo más soluciones y atención a la importancia que tiene de que las pequeñas y medianas empresas de la construcción contribuyan a resolver problemas de la gente. Sí, claro, pero nosotros antes lo que hacíamos era rueda de prensa y denuncia. Denuncia y denuncia. Obras públicas. Recuerden que nosotros fuimos la institución que tuvo, aquí no se puede mencionar la palabra cojones, ¿verdad que no? Adelante. Que tuvo el coraje, por no decir los cojones. Sí, cojones es una palabra coloquial bueno, utilizada a nivel del país, pero vamos entonces a agregarle el coraje. Pero entonces mi esposa y mis hijos, cuando vean que yo dije esta palabra, y mi socia Yaciri Jackson, dice que tú hablas feo. Tuvimos el coraje de nosotros enfrentar varios gobiernos diciéndole y poniendo sobre el tapete la palabra corrupción. Fuimos nosotros la primera institución que le dijimos a los ministros, a los presidentes, incluyendo a Leonel Fernández, a Danilo Medina, señores, la corrupción, hasta que al final se tomó como un tema de país. Fuimos nosotros la institución. Un aporte valioso. El día de hoy, sí. Un aporte. Y valiente. El día de hoy, pero eso nos posicionó a nosotros como la institución del sector construcción de mayor interacción y de mayor reconocimiento por los medios de comunicación y por la sociedad dominicana. Lo que es mucho decir, porque un sector tan dinámico es mucho decir. Pero el día de hoy no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Señores, esto se me puede tomar a mal, pero estamos ante el presidente más hábil que yo creo que ha pasado por la administración pública. Usted puede hablar con el presidente, le contesta, lo recibe, lo siente en la... A las 10 de la noche, a la 1 de la madrugada, sí, está chequeando a ver qué dijo Copimecón, qué dijo tal sector. Si no le pregunta, entonces eso como que saca uno de un escenario. A veces no resuelven nada. Ay, por Dios. Nuestro presidente lo ponen ahí en pantalla. A veces no resuelven nada, pero te neutralizan porque te escuchan, te llevan a la mesa, te ponen a discutir, pero muchas veces las soluciones que se plantean, no para Christopher, no para Alex, sino para un conglomerado. Se le escucha, se le da oportunidad de estar. Y te puedo decir, y esto lo decimos ante un escenario, y lo decimos con mucho agrado, que esperamos, porque antes tú comunicarte con un viceministro del gobierno de Leonel Fernández, Danilo Medina, era el diablo. Bueno, perdón, era el demonio, sí. Porque no te entendían ni te escuchaban. Nada más te buscaban en... No, además la borrachera de poder que a veces le llega a alguna gente, no a todos, sí, pero afecta mucho y terminan entonces siendo obstáculos de soluciones de problemas. Sí, pero yo le dije a muchos ministros, ustedes pueden caer presos, y me dolió en el alma. Y yo espero que eso no me suceda más mientras tenga vida. Decirle a un tipo, a una persona en su ministerio, exacto, eso no está bien, usted puede caer preso y luego verlo preso. Una experiencia que yo no quisiera volver a pasar. Exacto. No quisiera volver a ver eso. Lo vimos teniendo situaciones. Ahora, te digo algo, y es de que el presidente es asequible. Pero, por ejemplo, hay un ministro de Obras Públicas. Oye, no hace nada ese hombre. Que yo no sé cómo el presidente tiene una obra pública en esas condiciones. Lo vi 1, 2 o 3 veces, tal vez más, y hablábamos en campaña. Después que llegó a ser ministro, más nunca se ha reunido con la micro, pequeña y mediana empresa. Por lo que nosotros deseamos feliz final. Y esperemos no verlo, porque déjame decirte que
por ahí se están escuchando situaciones que nosotros no estamos investigando, situaciones muy indolosas del ministro de Obras Públicas. Esa es una. La otra es que siempre que tenemos... Quítame ese hombre de ahí, por favor. Yo no quiero ver esa cosa ahí, ese señor. No quiero. Ahí el presidente se equivoca. Otro es que nosotros cuando tenemos denuncias, que vamos a pasarle al presidente en los próximos días algunas informaciones que nos han llegado precisamente del Ministerio de Obras Públicas. No se lo hemos pasado al presidente porque no la vamos a hacer pública, porque el presidente siempre nos responde y siempre nos reúne y buscamos la forma. Pero se la van a entregar al presidente. Sí, por WhatsApp. Exacto. Sí. Algunas denuncias que tenemos feas, pero muy feas, del ministro de Obras Públicas. O sea, el presidente es abierto, tiene situaciones, hay otros que son cerrados. Entonces el ministro no ha escuchado la voz, No, el ministro... la voz de las micro, pequeñas y medianas el empresas ministro de Obras Públicas, de la construcción. El ministro de Obras Públicas, déjame decirte algo. Nosotros tuvimos mucha suerte en un momento determinado, mucha suerte, porque tuvimos un ministro de Obras Públicas que hizo muchas cosas, pero nos prestó poca atención. Eso fue el señor don Gonzalo Castillo. Ajá. Pero él cometió el pequeño error de irse como candidato de la República. El día que yo escuché eso, hicimos una fiesta. Y ¡ay, carajo! No llegó el momento. Déjame decirte que nosotros... Bueno, lo sustituyeron por esas aspiraciones presidenciales. Nosotros le dijimos... Por otro ministro. Nosotros seguidos nos reunimos con Luis Abinader. Buscamos a Luis, que estaba como candidato en campaña. Y le digo, presidente, Luis, queremos hablar con usted. ¿Y cuál es el tema? Mire, yo quiero hacer un comentario. Dígame usted, señor Christopher. Señor Luis, nosotros como grupo, como confederación, no podemos participar en campaña. No hacemos participaciones ni a partido ni ninguno. Ni tienen vínculos partidarios. Vínculos partidarios. Ahora, le quiero garantizar algo a usted. Que le vamos a tumbar por lo menos 3 puntos al ministro de Obras Públicas. No al PLD, es a ese ministro de Obras Públicas que nos dio un trato con la punta del pie. Óyeme, y estuvimos allí. Luego fue el Ramón Pepín. Sí, sustituto Ramón Pepín, de Gonzalo, sustituto. Óyeme, me mandó a llamar. Temito que le montás, mandó a mi oficina. El presidente Medina me mandó a buscar al palacio con un coronel, yo no fui. Un coronel de apellido, no recuerdo, me mandó a buscar, mira que queremos ver, Robert de la Cruz, mi amigo, sí, se quiso comunicar conmigo y no hubo forma, porque ya yo tenía, me pusieron al ministro de Obras Públicas como candidato. O sea que el 3% sí, influyó. Lo quitamos de allí, fuimos insistentes en eso. Y a partir posiblemente de unas cuantas semanas, nosotros vamos a hablar de nuestro ex amigo, don, que creo que le ha quedado medio mal a todo el mundo, don, ¿cómo que se llama? Ascensión. El ministro Ascensión. El ministro Ascensión. Porque entendemos que es uno de los errores macabros, bueno, no macabros, fuera de línea que ha cometido el presidente Luis Abinader en tener un personaje. Pero no vamos a decir eso públicamente todavía, porque tenemos unas investigaciones que vamos a pasarle al presidente primero, antes de hacerla pública. Una pregunta. Los planes de vivienda del gobierno. Bueno. Los planes de vivienda. Sí, no, estábamos hablando del tema de... Recuerden que yo no estoy en chisme. Yo no estoy en nada de eso. Estábamos conversando sobre el tema de la política de construcción de los diferentes gobiernos. Y yo te mencionaba el tema de uno de los proyectos más ambiciosos que se han comenzado a ejecutar en el país, como el caso de Invivienda Santo Domingo y Vivienda Santiago. Luego de Invivienda Santo Domingo y Santiago, ¿cuál ha sido la experiencia de las diferentes administraciones con el tema de la construcción de viviendas? Inclusive ya tenemos un ministerio de vivienda. Sí, sí. Mira, definitivamente con los temas de vivienda, es un tema interesante. Y permíteme decirle a los amigos televidentes que estamos aquí, todo lo que decimos muy en serio. Nos reímos, estamos con un amigo desde siempre, un gran colaborador de las pequeñas empresas de la construcción, que siempre hemos contado con tu apoyo y nos sentimos en familia. Por eso estamos pero todo lo que estamos diciendo es muy en serio.
Los temas de vivienda en el país, hay que ver lo que hizo Balaguer en su entorno y hay que ver lo que se hizo en gobiernos antes que de Balaguer en sus últimos periodos. Por ejemplo, me parece que fue el señor Pedro Bonilla que estuvo dirigiendo ese plan. El INVI cuando se inició en vivienda. Sí, que se hicieron a través del Ministerio, del Secretariado Técnico de la Presidencia, se canalizaron los fondos. El INVI era que tenía esa función, Instituto Nacional de la Vivienda, INVI. En ese momento no existía el ministerio. Allí, sí, exacto. Ahí creo que estaba como secretario el papá del presidente actual. El papá de Abinader estuvo en finanzas. Secretario de Estado de Finanzas. Bueno, me puedo equivocar, creo. Y creo que fue el señor Pedro Bonilla. Ahí hubo algunas situaciones y nosotros entendimos siempre que ese fue un gran proyecto, que tal vez el proyecto no tuvo el final que se quería. Pero lo importante es lo siguiente para nosotros. Actualmente el presidente de la República, el gobierno de Luis Abinader, desde su inicio en su primer gobierno, implementaron algunos planes de vivienda, lo que nosotros consideramos que ha sido en el orden de la construcción, no solamente en cuanto a la vivienda, sino en el orden de la construcción. Nosotros entendemos que son los planes más grandiosos, extraordinarios que se han establecido para un desarrollo económico de todo el país, para un desarrollo político y un desarrollo social en todo el país, que puede impulsar y puede cambiar incluso los indicadores, pueden cambiar incluso los indicadores económicos de las provincias y por supuesto aportar a los indicadores económicos a nivel nacional, que son los planes de vivienda de este gobierno. No tienen desperdicios. Vamos a un cambio para retornar con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecon. Y me gustaría, luego del cambio, abordar el tema de la presencia militante de Copimecon en el desarrollo económico y social de las provincias de República Dominicana. Retornamos en breve, coloquio, el programa económico de la semana. Continuamos conversando con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Y me gustaría, Eliseo, que en este momento abordemos el tema de las iniciativas de proyectos de viviendas en el 2025. ¿Cuál es la agenda de Copimecon para que el país conozca sus iniciativas respecto a este año? Y la mejor noticia, hablar de proyectos de viviendas. Mira, definitivamente comentábamos antes de los anuncios que el presidente Luis Abinader, su gobierno, ha implementado estos planes de vivienda que son extraordinarios, no tienen desperdicio y tienen un potencial enorme. Tienen 3 planes de vivienda. Dominicana se reconstruye, que lo lleva el Ministerio de la Vivienda, y también lo está dirigiendo el mismo Ministerio de la Vivienda, Mi Vivienda. De esos dos nosotros no conocemos mucho. Y sí hemos visto en los datos que se han inaugurado unas 99.000 viviendas a nivel nacional. Pero sí también nosotros hemos visto sí conocemos el Plan Nacional de Vivienda Familiar Feliz. Eso lo conocemos muy bien. Ese es el proyecto que respalda el Banco de Reserva. También lo respalda el Banco de Reserva, también otras instituciones financieras. Pero el Plan Nacional de Vivienda Familiar Feliz es un proyecto que está dirigido o está auspiciado por el Banco Mundial. Este plan tiene un potencial enorme. Quienes lo están dirigiendo, nuestro amigo, que en un momento fuimos muy colaboradores de parte de ellos y le hicimos unos aportes extraordinarios, pero que no pudimos, pensábamos que sí, que íbamos a tener, no desarrollo porque estamos desarrollando con el plan, tenemos proyectos con el Plan Familia Feliz, pero nosotros vimos ese potencial y comentábamos al presidente, el presidente nos puso en contacto con el viceministerio de la presidencia, que es quien dirige el plan. Podemos decir una persona de muchas condiciones, nuestro amigo Kamel Curi, un profesional muy, muy reconocido en el orden empresarial,
pero no tiene la capacidad política para manejar un plan de esa magnitud y mucho menos tiene la sensibilidad social para poder llegar y sacarle ese potencial enorme que tiene ese plan. Copimecon, trabajamos con ellos, nuestros proyectos estuvieron con ellos, nosotros nos integramos, le hicimos, incluso trabajamos con ellos una ruta de seguir el plan, pero el hombre, vamos a llamarle así, creo que formó un extraordinario plan, pero sin sensibilidad política, que no conoce de política, no integró ese aporte político, pero tampoco conoce de las pequeñas empresas, ni conoce de la gente que necesita, no tiene sensibilidad social. Quedaron de inaugurar unas 44,000 viviendas y apenas inauguraron unas 2,000 viviendas. Estamos hablando en 4 años. 4 años, 2,000 y algo de vivienda. Ahora están haciendo algo más, pero ya uno ve la deficiencia. Nos pusimos, le habíamos comentado al presidente esa situación. Presidente, ese plan hay que potencializarlo. En una ocasión me pidió unas opiniones, nosotros se la emitimos y luego vimos que el presidente anunció en el mes de octubre, me parece que fue, que va a cambiar el plan Familia Feliz al Ministerio de la Presidencia. Situación que nosotros aplaudimos y estamos en disposición de que cuando el plan llegue a donde quiera que vaya a llegar con las autoridades nuevas, que esperemos que el presidente tenga la visión de cambiar ese equipo que dirige el Plan Nacional Familia Feliz, porque Alex tiene un potencial enorme para trabajar en impulsar la economía, el plan, por supuesto, de Familia Feliz, impulsar la economía en todo el territorio nacional, combatir la mano de obra extranjera, o sea, dominicanizar la mano de obra, aportar a la formalidad de las empresas, dinamizar las economías locales, trabajar con la iglesia, con los clubes, con los partidos políticos, con los síndicos, con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, acorde con todos esos grupos y sacarle un potencial enorme en todo el sentido de la palabra. Creo que el presidente tuvo muy buena decisión al tomar esa directiva que dirige el plan, pero creo que ellos para formar el plan tuvieron las iniciativas del lugar, pero para dirigirlo le hemos comentado al presidente y seguimos comentándolo. Y si el presidente decide dejarlo allí, nosotros le aplaudimos, le respetamos la posición del presidente, pero nosotros como instrumento de la sociedad, que es lo que hace Copimecon, que Copimecon nada más recoge el sentido de la sociedad, damos nuestra recomendación. Así lo hicimos en gobiernos anteriores, así lo hemos hecho con el presidente, con algunas otras instituciones. Hemos visto cambios cuando nosotros le decimos y decimos que el país, la República Dominicana, está siendo dirigida a algo más importante, tomando en consideración el bajo nivel de inversión pública, que por razones que conocemos y que no va a haber más inversión pública, no porque nosotros seamos adivinos, sino porque no pudo pasar la reforma fiscal, no se va a aumentar la inversión pública. El Plan Nacional de Vivienda, Familia Feliz y los planes de vivienda del gobierno pueden lograr un impacto extraordinario, haciendo las cosas correctas y pudieran hasta amortiguar el impacto negativo de la poca inversión pública existente en la República Dominicana. Por ahí hablamos. Y para concluir, te podemos decir que sin miedo a equivocarnos, decimos, segunda vez que lo estoy diciendo, que estamos ante el gobernante más hábil que hemos tenido en la República Dominicana. Escucha, se comunica con los sectores, sabe cambiar de posición. Lo escuchaba antes un gobierno anterior que decía es rojo. Oye, da pena lo que pasó con ese monstruo que hicieron ahí en las Américas
con el parque que del asunto ahí para el transporte. Oye, ahí habló Copimecón, ahí hablan las iglesias, los síndicos. No le hicieron caso a nadie. Y ahí está esa vaina tirada allí, que lo que da pena es que no estén presos esa gente. Oye, todo el mundo, los medios de comunicación, y ese gobierno dijo no. Además coger un terreno del área protegida, sí, óyeme, para hacer un monstruo. Bueno, Gonzalo Castillo, que yo diría, lo que da pena es uno ver a ese grupo preso. Fue la sociedad entera. El presidente Luis Abinader escucha. A mí me consta. A Eliseo Christopher Ramírez, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, decimos que tenemos un presidente que no es perfecto, pero escucha. Sabe escuchar y sabe poner los oídos en el pueblo. Eso lo decimos, que no es así con otros funcionarios, no sucede así con funcionarios de su gobierno, pero tampoco sucedía así con gobiernos anteriores. Qué gusto me da, y lo decimos como presidente, decimos acá esto, porque cuánto me gustaría seguir viendo presidente en ese orden. Bueno, y nuestro aporte es al país. Sí, bueno, ahí te concluyo con el tema de los planes ahora de vivienda. ¿Cómo vemos nosotros el año 2025 en el sector de la construcción? Mira, ya el Banco Central está apostando a bajar los intereses. La inflación, hemos visto un grupo de constructores, amigos y aliados, hablando de que la inflación no se soporta. Eso no es verdad. Nosotros estamos mirando los indicadores, tenemos los precios, tenemos los ferreteros. Nosotros no queremos desmentir a nadie, pero eso no es verdad. Hemos visto otros compañeros también, MIPYME, que hablan de lo mismo. No es cierto. La inflación nosotros decimos que está controlada. Siempre nuestros amigos bellacos o nuestros compañeros bellacos, como yo lo he puesto, que son nuestros socios obligados, pero son bellacos. El acero y el cemento hacen de los suyos, pero en este escenario no hemos visto tampoco que ha sido un precio muy alto. Se habló de un aumento de la funda de cemento de unos 20 pesos. Se ha aumentado. Ellos siempre hacen su malabares y uno no entiende por qué. Y en el atado de varilla también ha habido un ajuste. Sí, han habido ajustes. Creo que desde 69,000 a 72,000 pesos. Ha variado. Ahora está en 69,000 pesos. 69,000. Yo lo estaba comprando a 68 y ahora está a 69,000 pesos. Pero si tenemos la inflación moderada y tenemos el dinero con bajos intereses y tenemos esos planes de vivienda con ese potencial enorme que tenemos, que sean bien dirigidos, y tenemos toda esa MIPYME a nivel nacional y buscamos mecanismos de poder incluirla, pudiéramos tener, sin lugar a dudas, sin miedo a equivocarnos, un año 2025 extraordinario. Las condiciones están dadas. Si se usan esos 4 elementos, si solamente trabajan 2 empresas y aprovechan eso, se jodió la vaina. O sea, no boche de mi esposa para mí por la expresión. No formarían parte, si trabajan 2 empresas, de todas esas micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción. No se hace nada. Y quedaría nuestro amigo, nuestro presidente, Luis Abinader, quedaría en el sector de la construcción como una figura no relevante por la poca inversión pública que se está haciendo y se va a seguir haciendo y por el poco desenvolvimiento de la economía en el orden de la construcción. Si se hace en esos escenarios que nosotros planteamos, tendríamos entonces algo totalmente diferente. Veríamos al final de estos 4 años un presidente exitoso de la mano con todas esas pequeñas empresas a nivel nacional. Una pregunta, ese modelo del Banco Central del año pasado que incluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción, ¿no sería la clave de su ampliación para llenar ese hueco de la reducida inversión pública? Mira, sí, ahí vamos. Precisamente lo que queremos decir. Mira, Banco Central, que en algún momento tal vez entendían que nosotros queríamos atacar a nadie, creo que una de las instituciones, o creo que es la institución, no,
no puedo usar la palabra, es la institución, sin miedo a equivocarnos, que ha sentado la base de desarrollo económico de la República Dominicana. El Banco Central hay que ver cómo ha podido manejar la inflación en un momento sumamente difícil, pero también maneja el dólar, pero también está buscando mecanismos de bajar los intereses bancarios. Situación que en el orden económico sabemos, en el orden de las economías sabemos que es difícil porque el Banco Central maneja la macroeconomía. Y desde el COVID además le inyectó inicialmente una propuesta de 210 mil millones de pesos a la economía, sí, del dinero del encaje para que la economía no muriera producto de una epidemia que causó grandes estragos. Y en ese contexto, de manera coincidencial, vamos a llamarle, o sencillamente porque nunca hemos participado en una reunión en el Banco Central, ha participado mucha gente, muchos grupos, pero siempre nosotros hemos dado en el clavo. En las últimas emisiones que ha emitido el Banco Central para dinamizar la economía a través de la liberación del dinero de encaje legal autorizado por la Junta Monetaria, en ese contexto siempre ha habido un espacio, en las últimas, sí, un espacio para las MIPYME. Y ahora, en esta última resolución que se hizo, en esta última emisión, ellos hicieron algo que nosotros estábamos pidiendo desde hace un tiempo, algo que no se ha discutido en los medios de comunicación, pero ellos pusieron ya el tema de que los bancos o el sector financiero no puede prestarle el dinero a quienes quieran, tienen que estar autorizados. No, y además establecen la tasa de interés a que se va a colocar el dinero que ellos aprueban. Sí, pero lo importante es que ellos le están dando seguimiento a quién le van a prestar ese dinero. Lo que le va a permitir a que si ven acá, tú tienes 400 millones, ¿por qué? No. O sea, el Banco Central va a revisar a quiénes van. Antes los bancos sencillamente lo colocaban. Y los bancos, ¿qué tienen que hacer? Hacer negocio y colocarle sus recursos a su mejor candidato. Eliseo, pero pudiéramos tener un buen año este año. Quiero agradecerte que haya venido hoy por aquí. Vamos a ver si 30, 35 días, que avance un poquito más, repetimos tu presencia aquí en Coloquio. Y yo quiero despedir, antes de que te marche, con un mensaje, tu presencia aquí. Mi gran amigo Héctor Manuel Valdés Albizu, a quien conozco desde que comencé, que me involucré hace más de 47 años en la comunicación. Yo quiero plantear que como el Banco Central evalúa la economía con Adoespo, con los bancos y con todos los sectores económicos del país, que incluyan a Copimecon en la evaluación, escuchándolo a ustedes, porque ustedes tienen mucho que aportarle al país. Mira, la base de todo lo que tenemos como desarrollo económico ya por varias décadas en el país, siendo uno de los principales grupos, de los principales en la región, es precisamente este trabajo que viene haciendo el Banco Central de manera permanente. En algunos momentos nosotros hemos sido críticos porque hemos señalado las situaciones que están, pero siempre con la opinión o con la intención de hacer aporte. Pero nosotros hay que reconocer que Valdés Albizu, la Junta Monetaria, han hecho su trabajo. El día de hoy la República Dominicana se coloca como uno de los principales países. Tenemos retos, tenemos la informalidad, tenemos el poco acceso al crédito, tenemos la poca participación de las pequeñas empresas, tenemos una migración arrollante en el país, entre otros indicadores. Pero hay que reconocer la labor que ha estado haciendo el Banco Central y hay que darle las gracias porque siempre, a su amigo Valdés Albizu, porque siempre escucha de manera indirecta, por supuesto, a la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Gracias, Eliseo, y muchos éxitos a Copimecon en el año 2025. Gracias. En un momentito, los minutos finales de Coloquio con Pedro Matos y el segmento Impuestos y Negocios. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el último bloque en este día vamos a recibir a Pedro Matos en el segmento Impuestos y Negocios
Pedro Mato, seguridad social, código laboral y todo lo que usted quiera agregarle a esos temas. Bueno, hermano Alex, saludos a los amigos televidentes. Ese es un tema que ha dado agua a beber y nosotros lo vemos desde la óptica de financiamiento, desde la óptica de los actores que intervienen y desde la óptica de cómo se puede lograr un equilibrio entre el sector empresarial, sector sindical y los trabajadores y el gobierno, lógicamente. Nosotros vemos noticias preocupantes. Por ejemplo, el sector sindical dice, mientras no haya seguridad social adecuada, la cesantía no se puede eliminar. Pero la cesantía tiene quebrada técnicamente todas las empresas de República Dominicana por el pasivo laboral que genera, independientemente de que es un elemento, o sea, ganado desde el punto de vista legal por la persona, o sea, que tiene un empleo. Ahí entran los temas. Sector empresarial dice, por lo menos un tope, 8 salarios, 5 salarios acumulados. Y a partir de ahí, pues, veremos a ver qué pasa. El asunto es que el tema está cerrado. No hay forma de ponerse de acuerdo. Y la gran pregunta es que en el Consejo Nacional de Seguridad Social están los 3 sectores. Sector laboral. Tripartito. Tripartito. Entonces, con un veto que haga uno de los 3 sectores, no pasa ninguna resolución. La pregunta es, ¿qué pasa ahí arriba? ¿Hasta dónde está la responsabilidad que amerita que ese consejo decida sobre 11 millones de dominicanos que están siendo afectados por ello no tomar los correctivos que envuelve esto? Y algo más, quizá el sector sindical no se da cuenta. Digo el sector sindical porque los empresarios sí lo saben. Y uno como técnico del área de contabilidad y eso, uno también lo conoce. Hay un tema ahí que no le favorece al trabajador, que es la ilusión y la evasión. El sector trabajador, los sindicalistas no se dan cuenta que la seguridad social deja de recaudar miles de millones de pesos por evasión y ilusión. ¿Por qué? Porque el empresario, sobre todo de mediana hacia abajo, se da cuenta de que tiene una carga muy alta. Al tener una carga, y lo voy a decir como uno lo ve, al tener una carga muy alta, busca la manera de incluir los trabajadores que más riesgo pueden tener. Es decir, tú vas a decir, bueno, una irresponsabilidad, pero yo estoy hablando de lo que es la sociedad dominicana. La sociedad dominicana, ese sector, el de pequeña y mediana empresa, es un sector muy golpeado. Muy golpeado. Y que no aguanta más. No aguanta aquí tanto. Aquí parece un tema importante, Pedro, de cómo un sector que tiene incidencia en el 97% de la actividad económica del país, cómo subsiste con tantas presiones y tantos costos y tantas limitaciones una micro, pequeña y mediana empresa. Ese es un tema. Normalmente los consultores, que normalmente ellos consultan, sean abogados, contadores, cuando llega el momento de regularizar y hacerse formar, la gran pregunta es, ¿y a quién tengo que incluir en la seguridad social? ¿Cuánto paga la seguridad social? Generalmente dicen, sobre todo en la micro, vamos a incluir por lo menos, comenzando, los 2 accionistas o los 3 accionistas y elijan de los 5, 6 o 7 empleados que tengan, cuáles son los que tienen más riesgo que pudiera tener problemas y que después la seguridad social no lo cubra. Ahora, en esa trayectoria, yo diría que hay una entre ilusión y evasión en más del 60%. Ahora, el sector, en ese consejo, el sector empresarial debiera concientizar, o el sector gobierno, que sería el mediador, debiera concientizar al sector sindical para que floje un poco. Si floja un poco, lo más probable es que el sector empresarial, sobre todo las empresas
que están en ascendencia hacia arriba, pudieran interesarse más en formalizarse y aumentarían los fondos de la seguridad social, y ahí se lograría lo que dicen los voceros, sobre todo Pepe Abreu, que es una persona que cuando habla hay que escucharle. Muy amigo, muy buen amigo nuestro. Si se lograran más millones de pesos, miles de millones de pesos, pudiéramos tener una seguridad social que diera al traste con una pensión digna para los trabajadores y que el gasto de bolsillo, acceso de salud, el gasto de bolsillo, riesgo laboral. Tengo para decirle que el gasto de bolsillo de los trabajadores en compra de medicamentos. Estamos hablando de que este país gasta, el dominicano común, más de 200,000 o 100,000. O sea, gasta una suma exagerada en medicamentos. Porque recuerda, entonces los 8,000 pesos, eso no da para nada. Eso no da para nada. Entonces, el sector, lo que quiero decir es que el sector sindical debiera tener mejores asesores para poder lidiar con este asunto. Ya no se habla del seguro del desempleo, Pedro. Bueno, es que ¿cómo se va a hablar del seguro de desempleo si al final quien termina pagando es el sector empresarial? Si hubiera, por ejemplo, ahí nosotros hemos recomendado que en riesgo de salud, en ese capítulo de seguridad social, hay miles de millones acumulados. Incluso una vez denunciamos que para desembolsar por pequeños accidentes a los trabajadores ponían demasiada traba. Y uno se da cuenta porque a uno lo consultan. Demasiada traba y demasiados investigadores para poder pagar un accidente mínimo de una mano herida o de un brazo herido. Entonces, nosotros entendemos que el sector sindical debiera agudizar más, ser más agudo en la parte que tiene que ver con la metodología aplicada, tanto en riesgo laboral, que parte de ese dinero pudiera ir al seguro de desempleo, como en lograr que más empresas se inserten. Y para que se inserten en el sistema, necesitan sentir un respiro, que haya una manera fácil, adecuada, no con una carga muy alta, para que las empresas realmente, si tiene 12 trabajadores, 20 trabajadores, sobre todo la micro, pues lo inserten en el sistema laboral. Uno de los problemas más fuertes que tiene el empresario, el microempresario, es cuando un empleado pasa de 5 años. Porque llega un momento, y eso lo sabe todo el mundo, todo el que está en el sector lo sabe, llega un momento en que chantajean al empresario. Le llegan tarde, ponen excusas, porque lo que están buscando es los chelitos. Entonces ahí no podemos llegar. Nosotros sugerimos que por lo menos se logre un tope momentáneamente. Pedro, pero en el caso de, por ejemplo, de un empleado, ¿qué paga un empleado en la seguridad social y qué paga la empresa? La empresa lo paga mayoritariamente. Sí, la división es más o menos 70-30. 70-30. Sí, más o menos. El asunto está en que cuando tú juntas lo que paga la empresa a la seguridad social, más lo que usted mencionó en principio, el cúmulo del pasivo laboral, ¿verdad? Esos son dos costos. Son dos costos, más otros elementos que se envuelven ahí. No es fácil. Y todo el mundo sabe, porque ese sector, cuando ellos se sientan en la mesa, de alguna forma se pasan informaciones. ¿Cómo se maneja? Hay generalmente en ese sector de pequeña empresa, llega el momento en que los sueldos son disfrazados. Se ponen de acuerdo trabajador o colaborador con empleador. Y claro, si lo van a registrar en la Seguridad Social, lo registran legalmente con el mínimo adecuado, pero los otros valores que se le adjudican al trabajador se ponen de acuerdo para dárselo disfrazado, que es lo que no debe permitirse. Debemos llegar... Si no, debe ser transparente. Sí, pero para llegar ahí, lo primero que tiene que hacer el Consejo de la Seguridad Social es ponerse de acuerdo a los tres sectores para que baje la carga y el empresario se vea motivado
a una mayor formalización. A una mayor formalización, porque a la larga también le favorece, porque no vamos nada más al sector sindical a meterlo en, como dice, en el fuego. No, espérate. Cuando una embarazada da a luz, la Seguridad Social ahí es bastante responsable. Le responde con lo que le toca en esos 3 meses y algo. También, cuando hay un accidente, a veces los trámites burocráticos toman su tiempo, pero también responde. Entonces, al empresario también le conviene, que es la otra parte que hay que decir, formalizarse. Es un tema que se debe lograr por motivación y también por cumplimiento con la ley. O sea, hay una serie de detalles que tú dirías, bueno, pero la ley es clara, pero la ley actúa en función de un requerimiento de. Si no hay un requerimiento porque hay acuerdo bajo la mesa, nunca va a haber requerimiento de reclamo por parte de un trabajador. Entonces, la decisión es buscar la vía de garantizar un acceso, yo diría, adecuado para que la empresa se formalice. Pedro, en República Dominicana se habla de empleos de calidad, de empleos informales, pero hay un tema, y creo que debe ser el último tema del programa de este día. Sí. Necesitamos que el sector sindical y el sector empresarial se pongan de acuerdo para la preservación no solamente de las empresas de las cuales dependen los empleos. A veces veo poco interés en el tema de la preservación de los empleos y de las empresas. Bueno, el tema de la preservación es un tema país, porque son varios elementos. Por ejemplo, ahora mismo... Si no hay empresa, no hay impuestos, no hay ingresos para el gobierno. Ahora mismo el grito es, no hay dinero. No hay dinero. Entonces ahí tendrá el Banco Central que ver qué hace con dinero del encaje, con ciertas tasas preferenciales para que los bancos suelten un poco de dinero, si no afecta a la inflación. Ahí los economistas son los responsables de dar sus asesorías, sus recomendaciones, pero cuando el circulante se mueve, la estabilidad está garantizada. ¿Cómo tú has visto, Pedro Mato, el inicio del año 2025 en materia de circulación de dinero luego de la Navidad 2024? Mire, el arranque, vuelvo a reitero, de enero y febrero son 2 meses difíciles, bastante difícil, porque tenemos una sociedad orientada al consumo. Esa publicidad sistemática en las redes sociales, invadida por esos grandes jerarcas norteamericanos de las grandes redes sociales multimillonarios, tienen la población nublada. Incluso hay una lucha ahora mismo en quién debe educar al hijo o a la hija. ¿Es el celular, el algoritmo, o son los padres? No, los padres. Hay que hacerle un llamado a los padres que tomen en cuenta esto, porque cualquier niño te habla a ti de equipos de juguete que valen suma 20,000, 15,000 pesos como si nada. Bueno, yo vi recientemente en una cadena comercial un carro juguete, ahora en diciembre, 37,000 pesos. Sí, pero hay otro problema también con el dominicano, y tiene que ver con el consumo y también con el circulante en los primeros meses. El sistema de transporte, aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo, falta más. El dominicano tendrá que acostumbrarse a tomar el metro. Pero hay que terminar primero el metro de los Alcarrizos. Los teleféricos, y dejar los vehículos en los parqueos, porque una de los inconvenientes que tiene la clase media cuando arranca enero y febrero es que generalmente acuden mucho a la feria de vehículos, y familias que quizás no tienen el valor adecuado o no le sobra, vamos a llamarle en su presupuesto familiar, el valor para pagar las cuotas del préstamo, nublado por esa publicidad agresiva,
se meten en vehículos. No, pero te quedaste corto porque tú no tomaste en cuenta el viernes negro, que la gente Entonces, comienza a endeudarse con electrodomésticos. Los electrodomésticos, los carros, los juguetes de los niños. Ya los juguetes no son para que el niño aprenda a manejarse y desarrolle su intelecto a temprana edad. Ahora los juguetes son el lujo electrónico y el valor que cuesta. Y ahí entra la competencia. Para finalizar, hay que hacer un llamado a la familia dominicana a que se concentren más en sus gastos prioritarios, porque eso a la larga les reduce su presupuesto, y el presupuesto familiar reducido implica una mayor reducción del circulante en la calle. Gracias, Pedro Matos. Yo quiero que usted se me cuide más con la salud. Muchas gracias. La semana que viene retorna a Coloquio, el programa económico de la semana. Y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima.